Pobreza y ruralidad cafetera por Gonzalo Duque Escobar Manizales, diciembre 24 de 2012, actualizado en 2021. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Esta época amerita pensar en la pobreza por ser un tema asociado a valores fundamentales como la humildad cuando obliga a reconocer nuestras flaquezas y en el amor bajo la acepción que lo define como virtud que representa toda la compasión con el ser humano. Para empezar, al examinar la Carta Estadística de Caldas vemos que la proporción de población con necesidades básicas insatisfechas en el departamento de Caldas entre 2010 y 2018 ha pasado de 17,76 a 8,9% contra un cambio de 9,9% a 6,2% en Manizales, donde se concentra más del 50% del PIB caldense. Siendo así, a pesar de los avances, simplemente estamos obligados a considerar nuestra pobreza campesina, máxime cuando municipios como Manzanares, Belalcázar y Norcasia al 2018 presentan necesidades básicas insatisfechas que superan el 17%. Ver la economía en la era del conocimiento y territorio, descentralización y autonomía regional. Imagen Colombia, desempleo y pobreza en 2020. Según el informe Panorama Social de América Latina, CEPAL 2012, Latinoamérica finalizará 2012 con 167 millones de pobres, 1 millón de personas menos que en 2011, lo que equivale a 28,8% de los habitantes, y con 66 millones de indigentes, la misma cantidad que en 2011. Para el organismo, en Brasil, Colombia, Honduras, Paraguay y República Dominicana, mientras cerca del 40% del ingreso es para los más ricos, solo entre el 11% y 15% es para los más pobres. En América del Sur, Paraguay lidera la lista con más del 50% de pobres, seguido por Bolivia con el 40%. Colombia, donde la cifra es de 37,2%, ocupa la tercera posición a pesar de un decrecimiento de 3,1% en los últimos años. Eso en 2012 pone al país lejos de los niveles de pobreza de Argentina, 5,7%, Uruguay, 6,7% y Chile, 11%. Ya al 2018 en América Latina, si alrededor del 30,1% de la población regional estaba bajo la línea de pobreza, mientras que un 10,7% se encontraba bajo el umbral de la pobreza extrema. A nivel rural, las cuantías fueron de 20% para la pobreza y 45,2% para la pobreza extrema. Ver guerra o paz y disfunciones socioambientales en Colombia y el territorio caldense, un constructo cultural. Imagen Mapa del hambre en el mundo del 2019. El concepto de pobreza bajo la perspectiva de Amartya Sen, que se asocia a pobreza de desarrollo humano, es el enfoque instrumentalizado por el PNUD, donde se establecen una serie de criterios de satisfacción de necesidades básicas, esperanza de vida, nivel de educación e ingreso, como factores que formarían la base de recursos y habilidades que demanda el desarrollo humano. De ahí que el PNUD, en lugar de utilizar los ingresos para medir la pobreza, recurra para el índice de pobreza humana a la medida de las dimensiones más básicas en que se manifiestan tales privaciones: una vida corta, carencia de educación básica y falta de acceso a los recursos públicos y privados. Finalmente, tenemos el indicador más crítico para la economía regional y es el mercado laboral. Y en cuanto al desempleo, entre 2019 y 2020, en el marco de la pandemia, la tasa se ha incrementado así. Armenia pasó del 15,5% al 29,5%, Manizales del 10% al 27% y Pereira, área metropolitana,
del 8,2 al 24,1%. Todo esto frente a una tasa de desempleo nacional del 20,2% en 2020. Ver crecimiento con deuda social y rieles para el empleo cafetero. Imagen panorama económico de Colombia del 2021. Fuente DANE y Fondo Monetario Internacional. No obstante, en Colombia la pobreza se mide de dos formas complementarias. La primera, la pobreza monetaria, que se calcula a partir de los ingresos de los hogares, mientras la otra, adaptada por el Departamento Nacional de Planeación, evalúa los hogares a través de 5 dimensiones así: condiciones educativas, situación de la niñez y la juventud, estado de la vivienda, salud y trabajo, y acceso a servicios públicos domiciliarios. Mientras al 2012 la indigencia supone ingresos per cápita no superiores a 11.144 pesos diarios y por lo tanto una canasta de alimentos insuficiente que no satisface los requerimientos de proteínas, calorías y otros nutrientes. La pobreza que llega a personas con ingresos per cápita inferiores a 24.944 pesos diarios incluye además privaciones en vivienda, transporte y vestuario, entre otros. Como referente al 2020 se califica como estado de pobreza extrema o indigencia un ingreso menor de 125.000 pesos al mes y pobre cuando los ingresos son inferiores a 272.000 pesos al mes. Ver economía colombiana, crisis y retos y la pandemia del hambre y la pobreza en Colombia. Imagen Colombia, incidencia de la pobreza en la ruralidad entre 2002 y 2020, según DANE y FEDesarrollo. No obstante, en Colombia la pobreza se mide de dos formas complementarias. La primera, la pobreza monetaria, que se calcula a partir de los ingresos de los hogares, mientras la otra, adaptada por el Departamento Nacional de Planeación, evalúa los hogares a través de 5 dimensiones así: condiciones educativas, situación de la niñez y la juventud, estado de la vivienda, salud y trabajo y acceso a servicios públicos domiciliarios. Mientras al 2012 la indigencia supone ingresos per cápita no superiores a 11.144 pesos diarios y por lo tanto una canasta de alimentos insuficiente que no satisface los requerimientos de proteínas, calorías y otros nutrientes. La pobreza que llega a personas con ingresos per cápita inferiores a 24.944 pesos diarios incluye además privaciones en vivienda, transporte y vestuario, entre otros. Como referente al 2020, se califica como estado de pobreza extrema o indigencia un ingreso menor de 125.000 pesos al mes y pobre cuando los ingresos son inferiores a 272.000 pesos al mes. Ver economía colombiana, crisis y retos y la pandemia del hambre y la pobreza en Colombia. Imagen Colombia, incidencia de la pobreza en la ruralidad entre 2012 y 2020. Fuente DANE y FEDesarrollo. Pero más allá de las cifras debería examinarse la dimensión de la pobreza entrando tanto al escenario regional como a su contexto, dado que lo señalado hasta acá no reconoce causas y circunstancias complejas por demás como factores reales o contribuyentes necesarios para enfrentar con políticas acertadas una problemática socioambiental y económica, caso las comunidades pobres del eje cafetero que ya no reciben los beneficios del grano de oro que enriquece mercados externos ahora, tal cual ha ocurrido con las comunidades de indígenas y afrodescendientes de Río Sucio y Marmato tras siglos de explotación aurífera, olvido y miseria. Cuando se enuncia el desarrollo sostenible se expresa en términos de 3 pilares: el ecológico, el social y el económico, por lo que la cultura como campo que abarca a la ciencia, donde naturaleza y sociedad son variables culturales con relaciones dialécticas, siempre ha escapado. Ver paisaje cultural cafetero, disrupciones para un desarrollo sostenible y girasoles para la ecorregión cafetera.
Imagen PIB del eje cafetero 1976-2009 y estructura del Producto Interno Bruto por departamentos al 2010. Fuente Jorge I. Morales G. Ahora vemos con preocupación las afugias de los cafeteros asociadas a una crisis estructural de precios para productores del grano, donde la globalización de la economía resulta ser factor determinante. La prueba irrefutable parte de la franca decadencia de este sector símbolo de Colombia, no propiamente frente a otros renglones de nuestra economía, sino porque su gremio, ayer glorioso y protagónico, a pesar de la redistribución del ingreso consecuencia de la estructura minifundista de la propiedad cafetera, sufre las penurias de un mercado desfavorablemente controlado por terceros. Siendo así, para el desarrollo rural de la ecorregión del eje cafetero están las políticas de ciencia y tecnología imbricadas en la cultura para una reconversión del modelo socioambiental que se ajusta a los presupuestos en que se soporta la declaratoria del paisaje cultural cafetero y la implementación de un bioturismo basado en la oferta de bienes culturales y servicios ambientales. Ver ciencia, tecnología y ruralidad en el POT de Caldas y Colombia, el país que tenemos y soñamos. Imagen Colombia. Precio del café versus costos de producción entre 1955 y 2015. Fuente, Federación Nacional de Cafeteros. Abajo, precio externo del café 2016-2018, según origen. Fuente, Organización Internacional del Café. Aunque el modelo de crecimiento de la pasada década llevó a Colombia a un puesto de privilegio en el ranking de la concentración de la riqueza en escenarios rurales de nuestra ecorregión, donde los ingresos medios son varias veces menores que los urbanos, por lo menos gozamos de mejores índices de desarrollo relativo. A modo de ejemplo, en 2018 la incidencia de la pobreza monetaria en los 3 departamentos del eje cafetero fue Caldas, 21,1%, Risaralda, 17,7% y Quindío, 24,1%, contra una tasa nacional del 27%. Luego, habiendo superado la inequidad y debiendo solo enfrentar la pobreza, donde la lucha resulta menos ardua, podríamos centrar la atención en mejorar la problemática cafetera, consolidando una nueva sociedad donde el protagonismo del saber condiciona la estructura del empleo mediante el desarrollo de competencias sociales e intelectuales y de una mayor capacidad creativa e innovadora de los habitantes a partir de estrategias como priorizar el desarrollo humano y la cultura sobre el crecimiento económico, apostándole a otro modelo educativo que propenda por formar el talento humano. Ver Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación y Tecnologías de la Informática y la Computación en Caldas y 200 años de regresiones rurales en Colombia. Imagen Caldas, necesidades básicas insatisfechas 2012 según el DANE y Gini de Tierras 2009 según el IGA. Colombia, Gini de Tierras 2009 en Informe de Desarrollo Humano del año 2009. A modo de epílogo, si en 2017 la cosecha total de café en Colombia, que beneficia a unos 540.000 cafeteros del país, tuvo un valor récord de 7.5 billones de pesos. En 2019 los ingresos llegaron a 7.2 billones de pesos. Y aunque la caficultura represente el 15% del PIB agrícola del país, el solo cultivo solo le aporta el 1% del PIB nacional, cuantía inferior al 1.1% de las industrias culturales y al 3.2% que representa la economía naranja en el PIB de 2018. Siendo así, si a nivel mundial el aporte del turismo llegó al 10,6% del PIB, generando 1 de cada 8 empleos, ¿por qué no fortalecer el turismo cafetero en el marco de la declaratoria del paisaje cultural cafetero de Colombia como patrimonio de la humanidad? Esta propuesta, que podría implementarse con 2
componentes, la línea ecológica y el área de la salud, mediante estrategias que articulen esfuerzos regionales para alcanzar masa crítica en la oferta de bienes artesanales con denominación de origen y servicios ambientales certificados, exige ampliar el escenario a toda la ecorregión, considerando el carácter mestizo, pluricultural y biodiverso del territorio. Ver el paisaje cultural cafetero, una visión prospectiva y opciones de Caldas en medio ambiente, cultura y territorio. Imagen Umbra, la ecorregión cafetera en los mundos de Zamoga. Museo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias, Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. La Patria, Manizales, diciembre 24 de 2012, actualizado en 2021. Portada, fotografía de Jaime Duque Escobar, fragmentos. Contraportada, Anolis sobre girasol, gde.fon.com, en girasol cafetero. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Fuentes bibliográficas y de consultas 1 de 3. Agricultura sostenible, reconversión productiva en la cuenca del río San Francisco. Bioturismo y adaptación ambiental para la ecorregión cafetera. Breviario caldense, asuntos del desarrollo regional. Bosques en la cultura del agua. Caldas en la bioregión cafetera. Ciencia, tecnología y ruralidad en el POT de Caldas. Ciencia y tecnología en la sociedad del conocimiento. Colombia tropical y el agua que CTS, cultura y ruralidad en Caldas. Desarrollo y ruralidad en la región cafetera. Dinámica económica del eje cafetero. Dinámicas territoriales y paisaje cultural cafetero. 200 años de regresiones rurales en Colombia. Ecorregión cafetera, evaluación ambiental del territorio. Educación, una visión prospectiva. Eje cafetero, cambio climático y vulnerabilidad territorial. Eje cafetero, construcción social e histórica del territorio. Fuentes bibliográficas y de consultas 2 de 3. Eje cafetero, perfil de las ciudades. El carácter amable, pujante y laborioso del cafetero. El territorio caldense, un constructo cultural. Informe de gestión 2018. Federación Nacional de Cafeteros. La dimensión cultural como catalizadora del desarrollo. La economía en la era del conocimiento. La sostenibilidad de Manizales, ¿qué ciudad queremos? La Universidad Nacional de Manizales, construyendo ciudad y región. Legalidad y sostenibilidad del agua en la ecorregión cafetera. Los guetos urbanos son la ciudad amable. Manizales, un diálogo con su territorio. Noroccidente de Caldas, un territorio forjado en oro, panel y café. Opciones de Caldas en medio ambiente, cultura y territorio. Paisaje cultural cafetero, disrupciones para un desarrollo sostenible. Paisaje y región en la tierra del café. Fuentes bibliográficas y de consulta 3 de 3. Panorama social de América Latina. Paisaje cultural cafetero 2011-2016, desafíos de un patrimonio sustentable. Pensamiento crítico para construir la paz. Plan de ciencia, tecnología, innovación y tecnologías de la informática y la computación en Caldas. Pobreza y desigualdad en el departamento de Caldas. Preservación ambiental e hídrica dentro de la declaratoria del paisaje cultural cafetero de Colombia. Proezas cafeteras y desafíos de futuro. Reflexiones sobre tecnología y medio ambiente. Rieles para el empleo cafetero. Sistematización de experiencias y estrategias de los PAE de la cuenca del Guarino y Charca de Guarinocito. Umbra, la ecorregión cafetera en los mundos de Zamoga. Un modelo educativo anacrónico y aburrido. Una mirada al contexto regional. Vías lentas en el corazón del paisaje cultural cafetero de Colombia. Visión retrospectiva y prospectiva del desarrollo regional. Finalmente, enlaces de la Universidad Nacional. 1 de 2, leeré algunos de los títulos. Agua como bien público, amenazas naturales en los Andes de Colombia, bioturismo y adaptación ambiental para la ecorregión cafetera, cambio climático en Caldas, Colombia, ciencia, tecnología y ruralidad en el POT de Caldas, Colombia, país de humedales amenazados, cultura del agua en los ríos urbanos, desarrollo urbano y huella ecológica, ecorregión cafetera, evaluación ambiental del territorio, eje cafetero, construcción social e histórica del territorio, el Día Mundial del Medio Ambiente, el territorio caldense, un constructo cultural,
expansión aguacatera y consulta minera en el eje cafetero. Enlaces de la Universidad Nacional 2 de 2. Gestión del riesgo natural y el caso de Colombia. Guerra o paz y disfunciones socioambientales en Colombia. Institucionalidad en el paisaje cultural cafetero. Llega el invierno por la vulnerabilidad que más espacio y oportunidades para el ciudadano. No hay más terremotos, simplemente desastres más grandes. Nuestras aguas subterráneas. Opciones de Caldas en medio ambiente, cultura y territorio. Patrimonio hídrico, carencias en la abundancia. Paisaje cultural cafetero, disrupciones y derechos bioculturales. Reconstrucción con adaptación al cambio climático en Colombia. Sistematización de experiencias y estrategias de los países de la cuenca del río Guarino y la charca Guarinocito. Umbra, la ecorregión cafetera en los mundos de Zamoga. Violación de derechos ambientales en Río Blanco. ¿Y el agua en Colombia qué? Gracias.